Pues tenemos ahí lo siguiente. Pitágoras pues era un matemático ahí de la antigua Grecia, el cual descubrió una relación entre los lados de un triángulo y específicamente en un tipo de triángulo. Entonces es por donde iniciamos, por saber cuál es el tipo de triángulo. Entonces, observando el triángulo que está allí, digan ustedes, ¿qué tipo de triángulo es el que estamos observando? Un triángulo rectángulo. Exacto. El triángulo rectángulo. Así es. Entonces, ¿cuál es la característica de un triángulo rectángulo? Es que tiene un ángulo de 90 grados. Normalmente ese ángulo siempre va a estar marcado en el triángulo. Es fundamental. Entonces, el ángulo recto se marca con una cuadrícula, ¿sí? Con un cuadrito. Y entonces en el triángulo rectángulo, que ya dijimos que entonces tiene un ángulo de 90 grados, vamos a identificar dos partes principalmente, hipotenusa y cateto. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Una forma de identificarlo es porque este se encuentra opuesto al ángulo recto. Entonces, el ángulo recto, como siempre, debe de estar marcado en los triángulos. Entonces, nos permite poder identificar la hipotenusa porque está opuesta a ese ángulo recto. Y los otros dos lados restantes son catetos. Entonces, aquí observamos que se les asignan letras A, B y C. Realmente, las letras que se le asignen pueden ser cualquiera. Lo que sí es de que debe de mantener entonces la relación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, entonces, si yo voy a decir que, por ejemplo, la hipotenusa es X, por ejemplo, entonces yo voy a decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Digamos que el cateto B dijera, por ejemplo, que es Y y este otro, por ejemplo, Z. Entonces sería ahí Y al cuadrado más Z al cuadrado. La cuestión es el principio que conserva el teorema de Pitágoras. ¿Y qué es lo que dice expresamente el teorema de Pitágoras? Dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Eso es lo que dice expresamente el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y en base a ese principio, entonces, es que nosotros nos basamos para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Y entonces, ¿qué funcionalidad tiene el teorema de Pitágoras? ¿Para qué nos va a servir? Entonces, como podemos observar, el hecho de que acá haya un signo igual, entonces eso a nosotros nos dice que esta es una ecuación. Y si es una ecuación, quiere decir que puede tener una variable. Recuerden de que la ecuación, entonces, su función es encontrar el valor desconocido de la variable. Entonces, a nosotros nos dice que el teorema de Pitágoras, entonces, es para buscar el valor de un lado al cual no se le conoce su longitud, mediante un análisis matemático, ¿verdad? Entonces, acá tenemos y vamos a ver allí algunos ejemplos en donde apliquemos el teorema de Pitágoras. Otra situación que se me está escapando por ahí es que esta parte del teorema de Pitágoras pertenece a la trigonometría. Específicamente, la trigonometría es una rama de las matemáticas que se dedica a estudiar los ángulos
triángulos y expresamente las razones o funciones trigonométricas. Y de ahí, pues, que se desprenden algunos otros temas, por ejemplo, las gráficas de una función, el círculo unitario, las identidades trigonométricas y así sucesivamente, pues, que son temas que no vamos a ver en este punto, ¿verdad? Pero sí vamos a trabajar lo básico de trigonometría, que es el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Entonces, vamos a el primer ejemplo. Entonces, antes, como es una ecuación, ustedes saben pues que se puede despejar. Y el cuadrado se despeja con una raíz cuadrada. Entonces, en base al teorema de Pitágoras, vamos a obtener tres ecuaciones. La de la letra C, expresamente, recuerden ustedes que es la de hipotenusa, ¿sí? No podemos, en este caso, por como están designadas las ecuaciones, no podemos asignarle la ecuación de hipotenusa a uno de los catetos, ¿sí? C es expresamente para la hipotenusa. Y de allí las otras dos, es indiferente cuál se va a utilizar para encontrar uno de los catetos, porque ambas sirven para lo mismo, ¿sí? Para encontrar el valor de un cateto. Y es que tiene la misma forma, ¿sí? Cuando me refiero a la misma forma es, miren, la hipotenusa dice la suma, ¿sí? Es una suma del cuadrado de los catetos. En cambio, el cateto es la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto conocido, al cuadrado siempre, ¿verdad? Entonces, ambos tienen esa misma forma. Entonces, vamos a comenzar a resolver allí los siguientes ejemplos. Entonces, tenemos aquí este primer ejemplo. Y lo primero que vamos a hacer, chicos, para poder resolver es identificar hipotenusa y catetos en el tema. En este caso, pues, observamos, chicos, que acá está el ángulo recto. Por lo tanto, el lado que está enfrente es la hipotenusa. Y dijimos que a la hipotenusa le vamos a asignar la letra C. A los otros dos no importa qué letra le asignemos. Yo en este caso le voy a poner acá la A y en este la B. Entonces, ya viendo identificado, entonces yo me doy cuenta de qué ecuación es la que voy a utilizar. Entonces vemos que ahí está la letra X que representa el valor desconocido. Y esta está con la letra B. Entonces yo voy a utilizar la ecuación de la letra B para resolver. Entonces decimos B es igual a raíz cuadrada. Y entonces tenemos ahí C cuadrado menos A cuadrado. Entonces ahora sustituimos los valores. B entonces es igual a la raíz cuadrada. C cuadrado, ¿sí? C es 21 al cuadrado. Menos A, vemos acá el valor, es 16 al cuadrado. Ahora, entonces hacemos 21 al cuadrado. Entonces, 21 al cuadrado nos da como valor 441. Y 16 al cuadrado nos da 256. Entonces, ahora debemos de hacer esa resta. 441 menos 256. Y eso nos da de valor 185. Y entonces extraemos por último la raíz cuadrada entonces de 185. Y ahí nos da 13.6. Entonces allí. Este es el valor de el cateto B. 13.6.
Entonces solamente me indican, chicos, si ya lo copiaron para poder... Ya, profe. Gracias. Entonces vamos a continuar con el siguiente. Y ahora acá en este triángulo pues observamos, chicos, que ahí evidentemente ya está marcado el ángulo recto. Miren, ahí está ese cuadrito rojo que nos está marcando el ángulo recto. Entonces, el lado que está enfrente es la hipotenusa. Entonces, este es. Y vamos a colocarle, por ejemplo, aquí la letra B y aquí la letra A. Recuerden, lo importante acá es asignar la letra C correctamente a la hipotenusa. A los otros dos no importa a quién le asignen la A y a quién le asignen la B. Entonces, acá nos corresponde buscar el valor de la letra C. Entonces está, dice que C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces C es igual a raíz cuadrada. Y A, entonces vemos acá que tiene un valor de 8. Es 8 al cuadrado más B tiene un valor de 6. Entonces 6 al cuadrado. Entonces, 8 al cuadrado es 64. Y 6 al cuadrado es 36. Hacemos la suma entonces, 64 más 36. Eso nos da 100. 100, correcto. Y extraemos la raíz cuadrada, lo cual nos da entonces un valor de 10. Y entonces, ese es el valor de la hipotenusa en este triángulo rectangular. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta acá. No, profe. Entonces así vamos a ir a el último ejemplo. Se dan cuenta, como les decía, pues sí es bastante fácil, ¿verdad? El teorema de Pitágoras es uno de los que tienen una gran aplicación para la vida cotidiana. Es una siempre y cuando, por ejemplo, en un problema se forme un triángulo rectángulo y haga falta calcular alguno de sus lados, entonces se puede utilizar el teorema de Pitágoras como herramienta para resolver. Entonces acá tenemos este problema. Y dice, una escalera de 65 decímetros de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 25 decímetros de la pared. ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared? Muy bien. Entonces, les voy a dar un momento para que resuelvan. Entonces, el problema nos plantea acá que tenemos la escalera que está acá, que mide 65 decímetros de longitud. Esta se encuentra apoyada a la pared a cierta altura y la base de la escalera está a una distancia de 25 decímetros, ¿verdad? De la pared. Entonces nos preguntan, entonces, ¿a qué altura está apoyada esa escalera? Entonces identificamos. Aquí definitivamente entonces miramos nuestro ángulo recto, ¿verdad? Entonces C es este lado de 65 decímetros y de ahí recuerden que no importa si es A o B. Yo le voy a colocar aquí la letra A. Entonces, A nos dice que es raíz cuadrada. Tenemos ahí. A dice C cuadrado menos B cuadrado. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, 65.
al cuadrado menos b al cuadrado 25 al cuadrado. Entonces hay que hacer esas potencias. En vez de 65 al cuadrado nos da 4225. Y 25 al cuadrado es 600. 625. Muy bien. Ahora tenemos acá. 4225 menos 625 nos da 3600. Entonces, por último, obtenemos ahí la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 3600 es 60. Como aquí ya tenemos una unidad de medida, entonces le vamos a colocar acá que esto es 60 decímetros. Y ahí está. Bueno, como este ya se trata de un problema, entonces podemos optar por escribir una interpretación de la respuesta, ¿verdad? La pregunta es a qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared. Entonces podemos decir que la escalera se apoya en la pared a una altura de 60 decímetros. Entonces ahí, de esa manera, es como se aplica el teorema de Pitágoras. Yo creo que con esto quedamos ahí claros de cómo